Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los mercados agropecuarios. Vamos a estar hablando con la ex secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de los 90 y recibimos a Susana Merlo. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Susana ¿Cómo también están? es periodista y le vamos a preguntar de todo. ¡Qué horror! Susana, ¿cómo recibís lo que fue en tu época de subsecretaria y hoy donde el escenario es mucho más amplio? Tuvimos en el medio soja de 600, precios muy buenos y bueno, y el tipo de cambio que fue variable, ¿no? Tuvimos soja de 150 y soja de 630 en el medio, porque en el 2001 fue la debacle total de los precios. En los 90 ya había habido un pico, en el 96, 97 un pico de precios en Chicago, interesante, y fue lo que alentó, entre otras cosas, el gran crecimiento de la producción agrícola argentina en esa década. Después, bueno, se demolió el mercado en el 2001 y de allí en el 2004 empezó a subir, tanto que algunos se deben acordar seguramente que a Néstor Carlos lo llamaban el presidente de la soja. Ah, mirá vos. Claro, porque 2004, 2005, 2006 era el ingreso, era la soja. No nos olvidemos bueno, que ya se había devaluado de 1,4, ¿no? Y teníamos el precio de los commodities en los precios que vos decís. Bueno, pero no solo se había devaluado de 1 a 4 sin red, sino que por única vez extraordinaria y a modo de contención social, el tándem Remes-Lenikov-Duhalde había reimpuesto, después de 11 años, las retenciones, que las había sacado Cavallo en el 91. No. O sea, reimpuso las retenciones en el año 2002 y eran 860 millones en aquel momento de dólares. Y terminamos en 8.500, 8.700 millones de dólares el año pasado. Ahora quedó solo la soja con 30% y bueno, esos son cerca de 7.000 millones. ¿No? Susana está explicando los flujos que le ingresaban al Tesoro, ¿no? Claro, porque ingresaban, por un lado, ingresaban divisas por la exportación. Hay que ver que el sector agroindustrial es el principal generador de divisas genuinas del país. Entre el 56 y el 60% del ingreso de divisas es el sector agroindustrial. E ingresaba además fiscalmente por retenciones, por impuestos a la exportación. Con lo cual, por supuesto que el sector agropecuario, agroindustrial era y es un sector muy fuerte dentro de la economía. Dejamos el ayer y volvemos al hoy. Okay. ¿120.000 millones de toneladas? 120 millones de toneladas, creo que con mucha suerte. Porque el clima va a pegar una mala pasada. Pero porque me parece que falta el sinceramiento. Las cifras oficiales, desde mi modesto punto de vista, no son ciertas. No eran ciertas el año pasado cuando Cristina Fernández dijo que había 123 millones de toneladas. No fueron ciertas este año, que ni siquiera lo anunciaron. Pero teóricamente, uno mira cómo cerraron en 125 millones de toneladas la cosecha 2015-2016. Para mi gusto, y no solo para el mío, sino para el de las principales analistas y las bolsas y demás, con suerte estaremos en 108, 105, 108 reales. Con lo cual, el eventual incremento te puede llevar a 115, con suerte. No vamos a pasar los 125 del número oficial. Ahora, digo dos cosas nada más de mala y de mujer, no de técnica. Uno, yo voy a tener récord de cosecha y no lo voy a anunciar con la necesidad de buenas noticias que hay. Yo creo que el blanqueo está eclipsando un poco pero esto lo tendrían que haber anunciado en agosto ya. Esto lo tendría que haber anunciado ya el cierre de la campaña. Primer tema. Segundo tema, todos los números de la década ganada fueron objetados. Absolutamente todos. El INDEC, pobreza, indigencia, desempleo, todos fueron objetados. Los únicos números ciertos son los de agroindustria. Los únicos que no fueron. Además nos consta que han sido toqueteados esos números desde el 2004-2005 en adelante.
Lo que pasa es que en esa época, que estaba Miguel Santiago Campos en agricultura, Sí. que era agricultura todavía, lo único que querían era superar a los 90. Entonces toqueteaban un poquito para superar las cosechas de los 90. Ahora, después ya no. ¿Y Burjaile, vos creés que está coqueteando también? Yo creo que Burjaile está en otra historia y por alguna razón que no entiendo, no quieren sincerar números, que es absurdo porque con malos números son malos los diagnósticos y malas las decisiones que se toman. Claro, algunos dicen, todos quieren inflar. Hasta diciembre pasado, ¿por qué? Si inflabas la cosecha, te permitían exportar más, las restricciones que te imponía el gobierno para vender eran menores y demás. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Pero ahora, Susana, vamos a mezclar también con lo que es el sector cárnico, ¿no? Sí, sí. El sector cárnico me parece que de 40 millones de toneladas, ahora estaremos en 50 y pico. Cabezas, bueno, sí. ¿Y vos qué crees? ¿Vamos a poder exportar este año cuota Hilton, Estados Unidos? No. Digo, no vamos a completar la Hilton nuevamente, pero no vamos a completar la Hilton por dos razones. O sea, la ganadería y la carne en el mundo es lo que está comparativamente mejor, es lo que menos se cayó. O sea, aflojaron mucho los precios internacionales, la economía en el mundo se desaceleró. Por más que China siga traccionando, India siga traccionando, pero China crecía al 15, 17%, está creciendo al 6%. Digo, ya no va a traccionar tanto, ¿no? Tracciona menos y cuando va quedando solo también se acomoda, porque el comprador, cuando estás con una cosecha récord mundial como este año, pone sus condiciones. O sea, comparativamente la carne vacuna es la que menos cayó internacionalmente los precios. Entonces ya es la que tiene más perspectivas incluso en la Argentina. El problema que tenemos, como siempre Argentina, llueve, sopa y nosotros con el tenedor. Entonces, el tipo de cambio de vuelta, ustedes lo saben mejor acá porque están todos los días con las empresas. Los flujos esos vienen al sector empresa, viene inversión a la bolsa, por eso que este vaso comunicante que estamos haciendo, ¿no? Por eso, pero los exportadores hoy se quejan del tipo de cambio. Hoy están de vuelta muy poco competitivos, o porque el nivel del dólar es comparativamente bajo, o porque el costo argentino es muy alto, o por las dos causas. Vos sabés que Roberto Labaña, y con esa, ayer en esta semana en el Congreso, habló de un dólar de 24 o 26. Bueno, sí, es claro, con esa ha saltado el cerco y muchos han dicho, pero claro, porque es la verdad, o sea, la presión impositiva es muy alta, los costos son muy altos, se están sincerando las tarifas y resulta que el dólar no es competitivo y la prueba está en que no estamos casi ni exportando autos a pesar del convenio que tenemos con Brasil. Pero a mí lo que me interesa, Susana, es que el año próximo todo el mundo habla que vamos a rebotar un 2,5-3%. Pero si hay crecimiento, vamos a ir al 5%. ¿Vos desde el campo no empuja esto? A ver, si vamos a rebotar 3%, vamos a quedar en cero, porque es la caída de este año, ¿no es cierto? O sea, 3% caemos este año, si crecemos en 3% el año que viene, bueno, no podemos a la par. Tengamos un poco de optimismo. No, yo pongo todo el optimismo del mundo, pero digo, soy realista, yo soy productora y soy productora ganadera. O sea, estoy apostando a la ganadería, pero faltan condiciones. O sea, hoy el flete, el costo de flete dentro de la Argentina tiene a casi 10 provincias en jaque. ¿Es verdad que si yo traigo soja del norte a Rosario pago más caro que si el flete a China? Y aquí a Rotterdam, sí, por supuesto. Ah, mirá vos. El flete ultramar es más barato que el flete interno argentino, por ejemplo. Entonces, todos esos costos, ¿qué pasa? Y en la carne también. Pero además nos falta hacienda para exportar. La hacienda para exportar es más pesada, hay que prepararla. Lleva un poco más de tiempo y lleva un poco más de inversión, más maíz. Pero la gente dice, bueno, pero ¿y cómo me pongo a armar esto en estas condiciones? Ojo, hay muchas posibilidades de exportar, porque está la cuota Hilton, que son 31.000 toneladas. Está la cuota de Estados Unidos, que son 20.000, y que no la va a parar Trump. Son 20.000 toneladas más. Está la cuota 481 de la Unión Europea también. Bueno, hay mucho para hacer. Gracias por esta invitación que te hemos hecho y gracias por darnos un poco de lo que es la economía del campo dentro de nuestro país. Gracias, Susana, por haber venido. No, gracias a ustedes.